Bienvenidas, bienvenidos a todos a este nuevo café virtual y te invito a cerrar los ojos y simplemente conectar con el aquí y el ahora. Relájate, conecta con tu respiración y deja que tu mente se desconecte. Deja que tu mente saque todos esos pensamientos que ahora mismo le ocupan. Y quiero que te conectes con tu corazón, que lo sientas, que sientas su palpitación y que sientas toda esa energía a tu alrededor, que ese corazón expande todo el tiempo. Y ahora cuando sientas ese espacio, llama a tus seres de luz, a los ángeles que te acompañan, a tu equipo lumínico y pídeles que hoy te permitan discernir esta información para que llegue a ti esa claridad y esa conciencia que necesitas para seguir avanzando. Ábrete a ver con unos ojos lógicos, con unos ojos de la percepción. Y respira profundamente, agradece el que te acompañen y puedes venir al aquí y a la hora de nuevo. Y bienvenidas a todas. Hoy se me ha olvidado transmitir desde el Instagram. Venga, que lo voy a hacer rápido. Esto de estar todo el día con todo el internet, live. Venga, vamos a poner también esto en el Instagram porque la información de hoy es súper importante. A ver si me permite con todo este internet que tenemos aquí en el hotel transmitir desde todos los sitios. Ahora, aquí estamos. Bueno, pues bienvenidos a este nuevo café virtual y hoy estoy transmitiendo desde Brasil. Y el tema es mi proceso de manifestación. ¿Por qué he decidido hablar de esto hoy? Bueno, he decidido hablar de esto hoy porque el programa Moon Manifiesta Magia en un ciclo lunar, comienza este miércoles con la nueva luna nueva y preparando este programa y creando este espacio sagrado me he dado cuenta pues que bueno, que ha coincidido todo con el viaje a Brasil y yo cuando estaba ya, sabéis que cuando estáis en el proceso de organizar cosas no os dais cuenta, ¿no? Y cuando de repente me siento en el avión y digo, madre mía, voy a dar un programa de manifestación de crea magia en tu vida y lo voy a hacer en medio de un viaje que es totalmente manifestado. Y digo, no, esto es magia. Y es que cuando yo conocí la manifestación, o sea, yo no tenía ni idea de lo que era el tema de la manifestación, ¿no? Y cuando lo conocí, realmente cuando me di cuenta fue cuando salió este programa, esta película, El Secreto, y ahí hablaban de la ley de atracción, ¿no? De que tus pensamientos atraían tu realidad. Y, y claro, pero en ningún momento yo me hubiera imaginado cuando eso salió y cuando yo empecé a crear mi vida con el tema de la ley de atracción, que algún día iba a estar trabajando desde la playa.
O sea, eso no cabía en ese momento en mi mente. Y claro está que eso no podía ser creado en ese momento, ¿no? Porque no estaba preparado para ello. Y, y realmente si ahora lo pienso, mi proceso de manifestación ha sido toda mi vida. O sea, ya con 13 años, 14 años yo quería irme a estudiar al extranjero y de repente pues manifesté el irme al extranjero a estudiar. Luego manifesté irme a Estados Unidos a estudiar. Y cuando estaba en Estados Unidos, o sea, mi madre me decía, pero ten cuidado, ¿dónde vas a ir? Y yo decía, pero si a mí no me va a pasar nada, si Estados Unidos para mí va a ser el mejor año de mi vida. Y cuando yo miro atrás y digo, pero si es que viví el mejor año de mi vida. Y entonces me empecé a interesar más y más y más por todo esto del proceso de la manifestación y, y me volví una loca de aprender cómo funciona esto. Porque aunque yo sabía que había una ley de atracción, ¿por qué manifestaba cosas antes y por qué luego no manifestaba esas cosas directamente en mi vida? Quiero decir, que había como periodos, ¿no? Periodos en los que ahora manifiesto y ahora no manifiesto, ahora manifiesto y ahora no manifiesto. Y, y me di cuenta que la manifestación no es una cosa que se aprenda, vale, ley de atracción y ya está. No, tiene un proceso. Y conforme tú vayas elevándote en tu conciencia y elevándote en tu aprendizaje de vida, el proceso de la manifestación se va a hacer más y más y más complejo porque tienes que ir, digamos que, haciendo un tuning como si fueras una radio con esa energía. Y cada vez es más sutil. ¿Por qué? Porque tú te vuelves más sutil, porque tu cuerpo energético se vuelve más sutil, porque tu vida se vuelve más sutil. Y recuerdo que el año pasado, cuando estaba en medio de todo este proceso de cambio, yo iba a correr por el lago y yo me veía como diciendo, ya, yo voy a llegar a la meta, yo voy a llegar a mi meta, yo voy a llegar a donde yo quiero llegar. Y utilizaba la energía que yo ponía en el correr, la plasmaba en mis pensamientos en yo voy a estar ahí. Y yo tenía una meta que era ser emprendedora y, y ser una coach espiritual y trabajar de ello y que todo mi día fuera enfocado en aprender las leyes del universo, en aprender cómo funciona este plano. Y ahora me doy cuenta que para entender cómo funciona este plano tienes que entender cómo funciona la manifestación. Y por eso he creado Moon, para bajar a tierra toda esa información que estaba ahí arriba, en ese plano energético, en ese plano más espiritual, bajarlo aquí a tierra y poder seguir un plan para crear todo eso que tenemos en ese mundo mental, todas esas ideas, todo eso que soñamos, todo eso que imaginamos en nuestra vida. Y es que, claro, como yo os decía, ¿no? Que había veces que de repente manifestaba un montón de cosas y luego no manifestaba nada, porque no entendía exactamente el proceso, porque estaba aplicando cosas, pero había cosas que se perdían. Y realmente hoy estaba analizando, sabéis que a mí me encanta analizar esto de los números en las palabras y todo esto de la lógica, cómo es la lógica de la realidad, y la lógica de la realidad se expresa a través de los números. Y yo decía, bueno, ¿qué es manifestar? ¿No? Y cuando yo pongo manifestar en la aplicación que utilizo, me sale el 109. ¿El 109 qué es? Es manifestar, es una creación con propósito. Y entonces yo decía, claro, ¿por qué no manifestamos fluidamente todo el tiempo? Pues porque tú vas manifestando y a la vez que vas manifestando vas creando una nueva realidad. Y esa nueva realidad requiere
de nueva energía, requiere de nuevos pensamientos, requiere de nuevos sentimientos. ¿Y qué sucede? Que el nivel de manifestación aquí es diferente al nivel de manifestación aquí. Y cuando tú manifiestas aquí, ya subes a otro nivel. Entonces te tienes como si fueras una radio, te tienes que volver a unir a esa nueva frecuencia. Y si manifestar es una creación con propósito, tienes que volver a conectarte con el propósito de la nueva creación. Y es todo el tiempo un update, es todo el tiempo una actualización de tu software, es totalmente todo el tiempo una actualización de tus metas, una actualización de tu enfoque, es una actualización de tus visualizaciones, es una actualización de tu propósito en la vida en cada momento. Eso es la manifestación. Es una creación con propósito, pero cuando tú creas, tu propósito cambia. Entonces tienes que volver a actualizarte a ese nuevo propósito y otra vez actualizarte en ese nuevo propósito. Y cuando yo le pedí al universo, bueno, ¿cómo voy a llamar a mi programa Moon? ¿Qué nombre le voy a poner? Y entonces canalicé que tenía que ser un programa de conectar con los ciclos lunares y tenía que ser de manifestación, ¿no? Programa de manifestación conectado con los ciclos lunares. Y entonces me llegó la palabra Moon. Moon, que es luna en inglés. Y hoy digo, voy a sacarle los números a Moon. Y Moon los números son 59. 59 es la lógica del propósito. La lógica del propósito. Si yo te estoy diciendo que manifestar es una creación con propósito, y Moon es la lógica del propósito. Es decir, que en el programa, energéticamente, lo que estás haciendo es que ese propósito te dé una lógica, que tú integres ese propósito en tu biología para que puedas manifestarlo, que tú que tú entiendas la lógica del porqué de ese propósito. Y entonces estaba como, wow, o sea, ¿cómo puede ser posible que la realidad una el nombre, una el momento, o sea, el momento de yo estar aquí manifestando un viaje que había soñado siempre, el estar trabajando mientras yo viajo por el mundo. Esto es uno de mis sueños cumplidos. Esto es uno de mis sueños cumplidos, pero, por ejemplo, para yo haber abierto la línea de tiempo de poder estar trabajando mientras yo estoy viajando, he tenido antes que viajar y ver que otras personas estaban trabajando mientras viajaban de mochileros, que es lo que yo vi el año pasado, en enero, en febrero y en marzo, cuando os conté que estuve en Camboya, que estuve en Vietnam y que estuve en Sri Lanka. Yo iba ahí con mi mochila y vi cómo otros emprendedores trabajaban por la mañana en el hostal con su ordenador y por la tarde iban a la playa a surfear. Y dije, ¡wow! ¿Esto qué es esto? Yo también, si ellos lo están haciendo, yo también puedo hacerlo. Entonces me di cuenta que hay muchas cosas que no manifestamos simplemente porque no hemos abierto los ojos de que eso entre en nuestro universo, porque no hemos conocido a nadie que eso lo haga. Por eso yo siempre digo, rodéate de personas que ya tengan lo que tú quieres tener. Sigue a personas que ya tengan lo que tú quieres tener, que ya tengan integrado el conocimiento que tú quieres integrar, que ya hayan alcanzado lo que tú quieres alcanzar. ¿Por qué? Porque eso crea un ancla en tu interior y te abre a la posibilidad de manifestar eso que tú quieres. Si yo no me hubiera rodeado de emprendedores, surferas y surferos, cuando me fui a este viaje, nunca hubiera integrado que yo podría estar viajando y haciendo un live como estos. Nunca hubiera integrado eso en mi realidad. Tuve que vivirlo primero para darme cuenta que eso era posible.
Y recuerdo encima cuando la primera vez que yo tuve una coach, que fue con 21 años, que fue María José, la coach, que le mando un saludazo si ve este vídeo, porque ella además me dijo, Magda, tú serás coach en el futuro. Y yo decía, anda, anda, María José, ¿cómo voy a ser yo coach? No estaba ni despierta en aquel momento. Y tenía toda la razón, ella lo vio en mi carta astrológica, ¿no? Y ella me dijo, Magda, si tú quieres atraer la abundancia a ti, y yo en ese momento vivía en Madrid, vete al Palace una vez al mes a tomarte un café. No te va a costar más el café de lo que te cuesta si te lo tomas en una terraza ahí en la Castellana, y te vas a impregnar de toda esa abundancia. Y yo religiosamente me iba todos los meses, una vez al mes, al Palace y me tomaba un café, que ya diréis qué pintaba yo allí en el Palace. Bueno, sí, yo me sentaba allí y yo decía, así vive la gente que va al Palace. Y eso me abrió otra perspectiva. Y yo decía, pero si esto, pues fíjate tú, en vez de tomarme el café ahí en cualquier sitio, pues me iba y me lo tomaba allí. Y no por querer aparentar, no, al contrario, no era para eso, era para aprender, era para ver cómo vive esa gente. Si yo quiero integrar la abundancia en mí, si yo quiero integrar la manifestación en mí, yo necesito ver cómo esa gente integra la abundancia en ellos y manifiestan esa abundancia en ellos. Y es que he estado leyendo a varios, en todo mi proceso, para mí el tema de la manifestación se ha vuelto como una obsesión, no una obsesión, pero para que entendáis, vivimos en un mundo material, en una sociedad donde de alguna manera necesitamos el dinero, que es la energía de transacción, ¿vale? El dinero no es más que una energía de transacción, pero necesitamos esa energía de transacción para vivir, aunque sea para comer. La necesitamos. Entonces, si no integramos la abundancia en nosotros, no podemos vivir plenamente este plano. Porque el dinero, de alguna manera, compra cosas. Y compra también la facilidad de fluir en este plano. Y hay un escritor, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que decía que no puedes ser totalmente espiritualmente libre si no vives la abundancia. Y si no tienes dinero, vivir la abundancia es también tener dinero. ¿Por qué? Porque entonces entiendes cómo funciona todo, porque masterizar la abundancia es masterizar la espiritualidad. Porque, ¿qué decía Jesús? Que la verdad te será revelada. La verdad de las verdades te será revelada. Y la verdad de las verdades, si os dais cuenta que cuando hablaba Jesús, cuando él revelaba información, era totalmente todo el tiempo manifestando. Él manifestaba peces, él manifestaba pan, él manifestaba vino, él manifestaba sanación, porque la verdad de las verdades es el poder de manifestación. Y el poder de manifestación, como os he dicho antes, la manifestación es la creación con propósito. Entonces, nosotros como almas hemos venido a este plano a crear el propósito. ¿El propósito de qué? De nuestra divinidad, de lo que hay dentro de nosotros. Entonces, crear es totalmente pura abundancia, es manifestar, es vivir todo lo que nosotros deseamos. Y hoy les sacaba también los números a lo que es todo el título del programa de Moon, ¿no? Que es Moon manifiesta, después de Moon viene manifiesta magia en un ciclo lunar. Y me salía manifiesta magia en un ciclo lunar es el 296, y el 296 son todas las posibilidades del propósito haciendo circuitos para ser manifestadas.
todas las posibilidades del propósito, creando conexiones en ti, haciendo este tuning, este balance en tu mente para que tú puedas vivir aquí y ahora ese propósito. Y eso es lo que sucede cuando aprendes a manifestar, que todas las posibilidades que tiene tu alma de experimentar aquí comienzan a sucederse. Y eso es pura abundancia, el poder manifestar aquí todo lo que tu alma desea experimentar. Por eso para mí se ha vuelto como una obsesión, ¿no? El aprender, el bajar, el integrar todo lo que supone el poder manifestar aquí todo lo que tú deseas. Y ya no el yo aplicarlo, sino el que todos aprendamos a aplicarlo. ¿Por qué? Mirad, hay una cosa que dicen siempre todos los que están en el tema de la abundancia y de quitarte una mente carente y integrar una mente abundante, y es que ¿por qué los judíos tienen siempre mucho dinero? Siempre es bien sabido que ellos viven en las mejores casas, que tienen un montón de terrenos, que tienen un montón de ahorros. ¿Por qué? Porque en la guerra, cuando el holocausto, con dinero podían comprar una vida. Y eso se quedó integrado. Para ellos, el tener dinero significa que tú puedes comprar una vida y salvar esa vida. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos han desarrollado el tener abundancia porque tienen ese ancla grabada, esa creencia de que la abundancia puede salvar una vida. Sin embargo, a todos los que venimos del otro lado religioso es como, es un pecado, ¿no? Y a mí eso me fascinó, el ver eso me fascinó porque, wow, es que realmente la abundancia es espiritualidad. Porque tú sabes todo el trabajo que tienes que hacer a todos los niveles, cuerpo, mente y alma, para que esa abundancia sea materializada a través de ti. Y es increíble porque para mí la manifestación es tu divinidad experimentando este plano material. Porque cuando tú manifiestas lo que deseas, te sientes más conectada con tu ser. ¿Por qué? Porque hay más disfrute. Y es que, fijaros que hoy estaba leyendo, estoy apuntada en un experimento de Joanna Hunter, que es una coach espiritual, que se llama el experimento del $1.000.000. Y consta de crear $1.000.000 en un año. Y habla de todos estos temas de la mentalidad, de elevar tu mentalidad, de crear, de manifestar, pero todo relacionado con el tema del dinero. Claro, porque es uno de los temas que más cuesta, ¿no? El mantener el dinero, o sea, primero el atraerlo, el mantenerlo y luego el producirlo. Y en su libro decía que yo ya lo sabía, yo eso ya lo sabía, pero para mí ha sido como un ancla brutal el darme cuenta de nuevo de eso, ¿no? Que el dinero responde al deseo y no a la necesidad. Y cuando yo me he dado cuenta de eso, y decía, además, dice, si el dinero respondiese a la necesidad, todos seríamos ricos, porque todos tenemos necesidades en la vida, ¿no? Y entonces, para mí ha sido como, wow, claro, es que el dinero responde al deseo. ¿El deseo de qué? El deseo del disfrute. Cuando tú más disfrutas, más abundante te sientes. Y por ende, más abundancia llega a ti. Y es así, cuando yo miro todo mi proceso de manifestación de mi vida, las cosas más flipantes las he manifestado cuando estaba plenamente en el disfrute.
Y recuerdo cuando fui a Estados Unidos, no, cuando fui a Australia hace 3 años, mis primeras vacaciones de 3 semanas, me fui con mi hermano estaba viviendo allí y yo estaba en pleno disfrute, plena abundancia, organizando el viaje, disfrutando, wow, cómo va a ser Australia, tal. Y fue todo como tan fluidamente, todo el tiempo me fluía el dinero, llegaba por diferentes lugares, incluso me hicieron un upgrade, upgrade, oye, ahora no sé cómo se dice eso en español, pero un upgrade, como me elevaron de economy en el avión a business, sin pagar nada. Todo eso era todo el tiempo manifestación, manifestación, manifestación. Y cuando yo pienso en ese momento, yo no tenía la necesidad de viajar en business, pero mi deseo estaba. Yo estaba como todo el rato, me encantaría viajar en business. Ay, me gustaría recibir el champán cuando voy en el avión y dormir y que te despierten con el desayuno. Y ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y es que muchas veces, y además yo he sido siempre una soñadora, ¿no? Y esto es, o sea, yo solo o sea, si no eres soñador, apaga este live. Porque lo que yo te voy a contar es que no te interesa. O sea, a mí me ha encantado toda la vida soñar. Y yo veía a estas chicas del Sex and the City en Nueva York, a la Carrie Bresley, y yo veía cómo iban por las calles de Nueva York, y yo siempre me veía, yo algún día pasearé así por las calles de Nueva York con mis amigas, y manifesté eso, fui a Nueva York y yo iba con mi amiga Luisa por Nueva York, las dos con 20 años, y paseábamos, pero sí he manifestado lo que veía en la tele, claro, porque el soñar, ¿qué hace? El soñar te hace desear, y desear te hace manifestar todavía más. Y entonces toda la vida yo me la paso, ay, ¿cómo me gustaría hacer esto? Y veo a alguien que tiene algo y digo, ay, yo quiero experimentar esto. Y ahora que estoy en el hotel aquí en Brasil y veo a todas esas familias con niños y tienen nannies todas y están aquí paseando y hacen el spinning debajo de las palmeras. Y yo decía, wow, ¿eso es posible? ¿Eso es posible? Mi madre ha tenido 5 hijos y todo el día trabajando en el restaurante y de repente yo veo otras familias que, que disfrutan con sus hijos las vacaciones y que tienen tiempo para ellos. ¡Wow! Y se me abre un abanico nuevo de decir, ¿por qué yo también quiero experimentar esto? ¿Por qué no? Universo, si la divinidad es manifestar la experiencia aquí, yo quiero experimentar esa divinidad, yo quiero experimentar eso nuevo aquí. Y pídele al universo que te traiga esa manifestación. Y eso es lo que yo he aprendido durante eso es lo que yo estoy plasmando ahora en todo este programa de Moon, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que yo necesito para que todos esos sueños, para que todos esos deseos que están ahí, poder bajarlos aquí? Y claro, todo el proceso, toda mi vida yo he estado manifestando, pero no sabía exactamente cómo. Porque nos pasamos la vida soñando y a veces manifestamos, pero a veces no sabemos por qué. No sabemos por qué. Y, y claro, cuando uno de los errores, además, que manifestamos o sea, uno de los errores que hace que no manifestemos lo que queremos en nuestra vida son los diagnósticos. ¿Qué es un diagnóstico? Un diagnóstico es cuando alguien te dice, esto es así y no lo puedes cambiar, ¿no? Y yo que enseño con mi coaching. Hello, Celine, hello. Mi amiga Celine de Suiza está hello en alemán aquí en el Instagram. Yo, hello, meine Liebe. No están entendiendo mucho, pero bueno, ahí está. Se siente cerca, ¿no? Uno de los mayores errores es este diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al médico y nos dan un diagnóstico y nos lo creemos. No.
Y hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de diagnósticos porque es como, dicen non much, como que no entiendo mucho, ¿no? Como recuerdo cua- cuando fui a Londres hace 2 años, cuando estaba en medio del burnout, fui a Londres y fui a hacerme una lectura del tarot. Toda mi vida yo he seguido el tarot, a mí me chifla, pero tenemos que entender cómo funciona el universo para entender las lecturas del tarot. Yo leía el tarot y lo sigo leyendo, pero me daba cuenta que cuando yo me iba a hacer unas lecturas del tarot, yo dependía de lo que me habían dicho y me lo creía. Y cuando me lo creía, era un diagnóstico, porque era la realidad que yo estaba creando. Y claro, así que mucha gente cuando te dice, te va a pasar esto, ya no quieres ir a hacerte más una lectura del tarot porque de alguna manera te da miedo, ¿no? Y ese miedo es el que se queda anclado porque creemos tanto en lo que nos salen las cartas que lo anclamos, creamos ese diagnóstico. Entonces, cuando yo fui en Londres a hacer, yo dije, Buah, tengo que irme a hacerme una lectura del tarot para ver qué sucede aquí. Y yo estaba en el proceso de cambio de me voy a poner de emprendedora o no, qué hago, sigo en mi antiguo trabajo o no. Y entonces lo que me dijo este señor en la lectura del tarot, todo súper cierto, era, ahora mismo, eh, tu, para ti no es una posibilidad volver a tu antiguo trabajo, pero tampoco es una posibilidad el ponerte de emprendedora. Imaginaros si tú recibes ese diagnóstico, o sea, esa lectura del tarot, ¿qué vas a hacer? Buah, ¿y ahora qué hago? ¿No? Que era toda esa dualidad, esa inquietud que yo tenía dentro. Cuando tú te haces una lectura, cuando viene un diagnóstico, es una posibilidad. El universo funciona por líneas de tiempo. Y en esas líneas de tiempo, según tus decisiones, saltas de una línea de tiempo a otra. Entonces, lo que se hace con una lectura del futuro, se hace una lectura de la línea de tiempo en la que tú, dependiendo de tus acciones que vayas a ir tomando, es la línea de tiempo más cercana. Claro, en mi momento en el que yo estaba, la línea más cercana era ni hay una historia, o sea, ni hay una posibilidad de que vuelva a lo que estaba haciendo antes porque me pone enferma, pero tenía tanto miedo, tantas creencias, tanto control a mi seguridad que tampoco era la posibilidad de ponerme emprendedora, porque si me ponía emprendedora, imagínate el miedo, la inseguridad de que no sabes lo que vas a ganar al final del mes, de que no sabes lo que puede pasar, de qué tal, de qué cual. Entonces dije, wow, ¿en qué línea de tiempo quiero yo crear? ¿Qué diagnóstico quiero yo tomar? Entonces, ese diagnóstico yo lo tomé como un aprendizaje. Es decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Quiero volver al banco? Si quiero volver a mi trabajo anterior, tengo que empezar a verle lo positivo de donde estoy. Si realmente mi alma quiere ser emprendedora, tengo que trabajar espiritualmente, mentalmente, este gap, este espacio que hay entre donde estoy ahora, que es el miedo a ser emprendedora, y lo que quiero ser, que es ser emprendedora, para que esto fluya, porque si no, no va a fluir. ¿Y por qué se dio la manifestación de que yo fuera emprendedora? Se dio porque en ese momento el diagnóstico que yo tomé fue el de el aprendizaje, el de decir, voy ahora a invertir en mí, a invertir en mi aprendizaje para poder hacer este gap, para poder hacer las acciones alineadas y poder emprender y hacer lo que yo deseo. Por eso hoy estoy aquí. Porque yo no me creí el diagnóstico, porque yo utilicé el diagnóstico como un aprendizaje. Cuando nos creemos el diagnóstico es una condena, pero cuando tú tomas el diagnóstico y lo tomas como un aprendizaje, ahí viene la manifestación, porque empiezas a dar los pasos alineados para crear la vida que deseas. Pero es que eh, la vida que deseas va en función del trabajo interior.
crear la vida que deseas requiere un trabajo diario de observación interior, que es lo que hacemos todos los lunes en estos cafés virtuales, que es lo que hacemos en todos los programas que yo tengo en la página web de cursos.magdalenalopez.ch, que es lo que hacemos en los coachings one-to-one. Lo que hacemos es trabajar este gap entre donde tú estás y lo que quieres conseguir, trabajar esa mentalidad, trabajar esas creencias, esos programas que no te dejan conseguir esto. Y uno de los ejemplos más maravillosos que hay, y que me hace muchísima ilusión contarlo, es una de mis últimas clientas en este programa de Divinity Plus, de coaching one-to-one, manifestó lo que su hija llama el Ferrari de los sueños. Ella siempre había querido tener un coche y había querido tener su carnet de conducir. Se había presentado y no había sido posible que aprobase. Y en el coaching, ¿qué hicimos? Trabajar la mentalidad que no le estaba impidiendo sacar su carnet y que no le estaba impidiendo conseguir el coche. Porque claro, si no tienes carnet, ¿para qué vas a tener coche, no? ¿Qué sucedió? Que el 24 de noviembre aprobó el carnet y el 24 de diciembre, Navidad, manifestó el coche. Y su hija le decía, mamá, este es el Ferrari de los sueños cumplidos. Sí, tú también puedes tener ese Ferrari de los sueños cumplidos, pero tienes que trabajar este gap. Y ese gap tiene diferentes procesos, que es lo que trabajamos en Moon. En Moon lo que trabajamos es ese proceso de mantener toda tu manifestación para que sea manifestada. Y bueno, ¿qué más contaros? Pues que es que al final manifestar es un juego, es el juego de conectarte con esa divinidad, de conectarte con eso que tú tienes dentro, que puede hacer que tú, ¿cómo decirte? Eh, que crea tu mundo. Es conectarte con tu divinidad y al conectarte con tu divinidad permitirte vivir todo el potencial que hay en ti. Y ese potencial es el potencial de manifestación, es la verdad de las verdades. Es lo que decía Jesús, la verdad te hará libre. ¿Qué verdad te hará libre? La verdad de manifestar el poder que tienes dentro, tu divinidad. Esa es la verdad de las verdades. El aprender a manifestar ese poder interior que tienes para crear el cielo en la tierra. Porque no vamos a subir al cielo, no vamos a subir al cielo. Tenemos el poder de crear el cielo aquí. Y eso se hace, pues, manifestando tu divinidad, conectándote con esa divinidad y permitirte vivir todo ese potencial dentro de ti. Y ese potencial es ese potencial de manifestación. Y eso se fomenta soñando, disfrutando, permitiéndote visualizar, permitiéndote vivir cosas que igual antes no habías vivido y que igual no sabías ni que existía eso. Abriendo la mente, siendo menos flexible, menos inflexible mentalmente y dejando que nuevas cosas entren en ti, como cuando yo hacía de irme al Palace a tomar ese café. Eso es permitir que ese potencial de manifestación se muestre, permitiéndote hacer cosas distintas. Entonces, nuevos pensamientos, nuevas anclas llegan a ti y se abre ante ti un nuevo universo. Así que, bueno, te invito a que cierres los ojos, que respires profundamente
y que reflexiones sobre esta frase. Manifestar es un juego, es el juego de conectarte con tu divinidad. Cuando te conectas con tu divinidad, cuando te permites vivir todo tu potencial, y ese potencial es el potencial de manifestación. Reflexiona sobre eso. ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué se mueve dentro de ti? Cuando dices, me voy a permitir sacar todo ese potencial. Voy a aprender a bajar, a conectar con ese potencial y a expandirlo. Voy a permitirme recibir para seguir creando esos deseos y esa vida que deseo aquí, en este plano. Voy a permitirme crear ese cielo en la tierra. ¿Cómo te hace sentir eso? Y ahora dile a tus guías, estoy en misión. Yo quiero experimentar esa divinidad aquí en la tierra. Mostrarme cómo. Enseñarme cómo. Mandarme las señales. Porque primero va la pregunta y después vienen las señales. Tienes que pedirlo. Y respira profundamente. Permite que toda esta energía de discernimiento se ancle en ti y agradecemos a todos los seres de luz, a los registros acásicos y a tu equipo lumínico por haber estado aquí hoy presente junto a ti, por haberte transmitido todo este poder de manifestación, energía y abundancia que hay en ti. Y lentamente puedes abrir los ojos y volver al aquí y a la hora. Y te agradezco que hayas estado hoy junto a mí, que hayas disfrutado de este café virtual. Y bueno, nos vemos el miércoles en Moon. Y para todas las personas que queráis inscribiros, pues mañana cerramos las inscripciones. Así que, bueno, no te lo pierdas porque va a ser maravilloso. ¿Qué puedo decir? Es que estoy enamorada de este programa y las personas que ya están dentro ya han estado mirando el contenido y están como, ¡ah! Me encanta. Así que va a ser una pasada y vamos a crear magia. ¿Por qué? ¿Por qué sé que vamos a crear magia? Porque yo estoy viviendo ahora la magia. Y ese es el contenedor energético que he creado para este programa inconscientemente. Ha llegado así. Entonces, como ha llegado así, tenía que ser. Porque siempre es así. La magia llega. Dicen aquí, yo ya me he apuntado. Genial. Bueno, chicas, gracias por haber estado hoy junto a mí. Nos vemos el lunes que viene desde el Amazonas. Ahí nos conectaremos con la abundancia de la Madre Tierra, que es increíble aquí en Brasil. O sea, los mangos caen de los árboles, es una cosa como cojo un mango y me lo como. Esto es una barbaridad. O sea, me encanta. La Madre Tierra aquí es divina, es pura abundancia y eso es lo que yo os voy a transmitir en este espacio sagrado que hemos creado. Os mando un gran abrazo y nos vemos prontito por aquí. Hasta pronto.